Muchos dicen que los años 80 fueron mágicos en el mundo del motor. Aparecen coches excepcionales. La Fórmula 1 estaba en plena era turbo, con pilotos míticos. Aparecen los monstruosos Grupo B en rallies, los eficaces Grupo C en los circuitos. Y las motos viven el mejor momento de las indomables 500 de 2 tiempos en el Mundial. ¿Qué pasó en los 80? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los años 80 fueron una auténtica locura. La crisis del petróleo ya estaba olvidada y la economía iba bien, pero vivíamos todos bajo el terror a una guerra nuclear. La Guerra Fría, que había empezado muchas décadas antes, estaba en su momento álgido, pero en cambio en esa misma década cae el muro de Berlín. Esta caída del muro es para mí una representación de cómo fue esta década, que podía pasar de todo, lo mejor y lo peor. Por ejemplo, se descubre el SIDA, pero en cambio llega la democracia a países como Chile o Argentina. Y resulta que estalla la central nuclear de Chernobyl. Era un tío vivo y pasaba de todo. Pero en el mundo del motor fue una década prodigiosa. ¿Y qué pasaba en el mundo del motor? Pues pasaba de todo. Pasaba de todo. Las temporadas de esta década de la Fórmula 1 vieron coches monstruosos de hasta 1000 caballos, era la era turbo y además con efecto ala. Pero es que en rallies vivíamos con los Grupo B, que los Grupo B eran prototipos, auténticos prototipos que llegaron a tener hasta 600 caballos. Y en los circuitos teníamos los Grupo C, un reglamento casi libre que eclipsaba a la propia Fórmula 1. ¿Y qué pasaba en las motos? Era la era dorada de las indomables, de las motos de 502 tiempos complicadísimas de llevar, y llega un marciano, al que ya hablaremos, que revoluciona el pilotaje de las motos. Pero en los coches de calle, ¿qué es lo que pasa? Pasa una cosa que solo por eso estos años tendría que estar enmarcado. Aparece un coche que, si a mí me dijeran, Máximo, tienes que elegir un coche, solo ese coche para tener en tu garaje y conducir el resto de tu vida, lo tendría claro. Aparece el Ferrari F40. El F40 es el último coche diseñado en vida del Commendatore. No voy a decir que para mí sea el mejor Ferrari, no, para mí es el mejor deportivo de todos los tiempos. Y aparece en esta década, como aparece el Porsche 959, el Ford Sierra Cosworth, el Audi 4, el Mazda MX-5. Es una década trufada de nuevos coches que se convierten en mitos. Vamos por partes porque en los años 80 pasan muchas cosas. Vamos a empezar por la Fórmula 1. En Fórmula 1, en 1979, gana Renault el primer gran premio que gana un coche con motor turbo. Pero toda la década conviven los motores turbo, pero casi siempre ganan los motores turbo con los motores atmosféricos. Pero es que además conviven los motores turbos con los coches de efecto ala. Porque el Lotus 78 y luego el Lotus 79 habían traído esa nueva revolución. Porque, ¿qué es el efecto ala? Hasta la llegada de los coches, de los wing car o coches ala o coches con efecto ala, los Fórmula 1, eran unos monoplazas que tenían alerones, que no dejan de ser como las alas de un avión, pero al revés, que los pegan al suelo. El Lotus 78 y luego todavía más el 79 revoluciona este concepto porque todo el coche en sí mismo es un ala. Los pontones laterales tienen una forma de ala invertida y están cerrados, tan cerrados que al principio incluso llevaban una especie de faldillas que arrastraban por el suelo y que cerraban esa parte y hacían que los coches fueran literalmente pegados. Con todo, los inventores del turbo, que fue Renault, y los inventores de los coches de efecto ala, que fue Lotus, le sacaron partido, pero hubo otras dos empresas, fabricantes ingleses, en concreto McLaren y Williams, que fueron los que más partido sacaron a ambas tecnologías y ganaron cada uno 4 mundiales. Como os decía, hablo ahora del Mundial de Constructores de Fórmula 1. Los equipos que lo dominan son McLaren y Williams. McLaren con motores Honda y Porsche y Williams con motores Honda y Renault, todos ellos turbo. Ferrari gana 2 campeonatos de constructores, pero ninguno de pilotos. Decía que Lotus, que fue en el fondo quien inventó el efecto ala, ganó algún mundial, pero no le sacó tanto partido como otros equipos. Es cierto que sacó un Lotus cuando prohibieron las faldillas, que era un coche que tenía un doble chasis, porque el reglamento prohibía que las faldillas, esas faldillas que cerraban el coche, rozasen el suelo. Entonces lo que hizo el Lotus era que tenía, os he dicho, 2 chasis, realmente sería 2 carrocerías. Cuando el coche estaba parado, la carrocería no tocaba el suelo, pero cuando echaba a andar, pues con la presión del aire
del viento bajaba y rozaba el suelo. Son cosas que hacía Chapman, que era un genio, y que lo prohibieron inmediatamente. Pero os he hablado de coches, pero ahora os voy a hablar de pilotos. Yo creo que no hay ninguna década donde se hayan juntado en una parrilla tantos campeones del mundo, y de tanta calidad y pilotos tan míticos, porque teníamos compartiendo pista, por ejemplo, a Nelson Piquet, que ganó 3 mundiales, que lo tengo aquí apuntado, en el 81, 83 y 87, y Alain Prost, que ganó otros 3 mundiales, en el 85, 86 y 89. Pero pasaron cosas raras, como que Keke Rosberg en el 82 gana el mundial ganando una sola carrera, y casi de casualidad, con solo 48 puntos, que es probablemente la era moderna, porque hay épocas antiguas donde había 5 o 6 grandes premios, pero de la era moderna es el campeón del mundo con menos victorias y menos puntos. Pero me voy a detener en otro piloto y en otro campeonato. Hablando de pilotos y de campeonato del mundo de pilotos, el del 84 para mí es muy especial, muy especial, porque lo ganó Niki Lauda. Niki Lauda ganó el mundial, si no recuerdo mal, en el 75 y en el 77 con Ferrari. Sabéis que entre medias tuvo el accidente tan grave que le dejó marcado para siempre. Y en este caso decir marcado para siempre es literal, porque se quemó gran parte de la cara y él nunca quiso operarse. Lo tenía a gala, a orgullo, que era como si fueran cicatrices de guerra. Nunca quiso operarse, porque con el dinero que tenía se podía haber operado. Y después de ganar su segundo mundial se retiró. Fundó una compañía aérea que era Lauda Airlines o Lauda Air, pero no le fue bien. Tuvo problemas con la compañía austríaca, entró en pérdidas. En avión entrar en pérdidas es que el avión se va al suelo, ¿no? Pero en este caso hablo de pérdidas económicas. ¿Y qué hizo? Volver a la Fórmula 1. Pero claro, es que en esos 4 años habían pasado muchas cosas. Cuando Lauda se había ido, los coches eran, vamos a decirlo así, normales. Él llevaba un Ferrari con sus alerones, no llevaba turbo, llevaba un V12, un coche muy competitivo. Pero cuando él volvió y llevaba el mejor coche del momento, que voy a leer el nombre porque tiene tela. McLaren TAG Porsche 1.5 V6 Turbo. El mejor coche de la parrilla. Pero claro, ¿quién tenía de compañero de equipo? Probablemente al mejor piloto de la parrilla, Alain Prost. 4 veces campeón del mundo, el profesor. Y los coches no tienen nada que ver. Eran motores turbo, mucho más potentes que lo que él había conducido, con su famoso tiempo de respuesta, y coches de efecto ala, que si habéis visto el vídeo de lo difícil que es conducir un Fórmula 1, veréis que cuando la aerodinámica entra en juego complica mucho la conducción. Lo cierto, yo me acuerdo perfectamente, porque en esa época seguía la Fórmula 1, vamos, al detalle, que la mayor parte de los analistas dijeron, bueno, Lauda no tiene nada que hacer, porque los coches son muy diferentes y además tiene un coche magnífico, pero es que su compañero de equipo es Alain Prost. Bueno, pues esa temporada es la temporada más reñida de la historia del Mundial, porque la diferencia entre el primero y el segundo fue de solo medio punto y ganó Lauda. Lauda o ganó Prost, algo que nadie hubiera imaginado. Y además, os puedo decir otro dato. Tenían ambos más del doble de puntos que el tercer clasificado. Fue una temporada memorable. Y con todo esto que os he contado de la Fórmula 1 me diréis, joder, era la leche, ha sido una década magnífica. No, es que os diría que casi falta lo mejor, porque en esta década aparece en 1964 un piloto que para mí es el mejor piloto de la Fórmula 1. Y estamos hablando de Lauda, Piquet, Prost, Rosberg. Y decir que el mejor piloto de la Fórmula 1, hemos hecho un vídeo de los mejores pilotos de la Fórmula 1, y para mí es Senna. Para mí y para mucha gente, porque la revista Autosport en 2009 hizo una encuesta entre 219 expertos de la Fórmula 1 para elegir al mejor piloto de la Fórmula 1 y eligieron a Senna. Yo lo siento por los argentinos porque Fangio le tengo especial cariño. Yo creo que entre Fangio y Senna es muy difícil comparar porque son épocas muy distintas, pero también y seguramente yo acepto la influencia de que a Fangio no le he visto correr y a Senna le he visto hacer cosas increíbles, como doblar hasta el segundo clasificado como el Gran Premio de Portugal. Le he visto hacer cosas increíbles. Como os decía, el señor Ayrton Senna da Silva debuta en 1984 y gana el Mundial 2 años después. Y ya en los 90 falleció en un accidente, todos lo sabemos. Falleció haciendo lo que en los 90 ya no se podía hacer, ganar un Mundial si no tenías el mejor coche.
Y no me ve. Bueno, me emociono, ¿eh? Entonces, no, lo voy a contar, ¿eh? Perdonar este corte porque es que me emociono, porque encima ese accidente lo viví en directo, pero... Y además, aunque había visto a Senna en persona, pero no puedo decir que fuera amigo mío ni que hablara con él, pero era un tío que para mí era, y todavía hoy es, más un mito que antes. Pero bueno, vamos a venirnos arriba porque ¿qué pasa mientras tanto en las motos? Vamos a saltar a las motos porque siempre digo que me gustan los coches y las motos lo mismo y todavía no he hecho casi vídeos de motos. Me encantan las motos. ¿Cómo era el mundial de motos en los 80? Bueno, para empezar había muchas más categorías, porque había 50, 125, 250, 350, que desaparece al poco de empezar la década, y 500. Pero lo más importante es que la categoría reina, la de 500 centímetros cúbicos, eran motos de 2 tiempos, 4 cilindros, unas motos que de verdad, lo habréis oído hablar muchas veces, que eran indomables, indómitas, dificilísimas de llevar. No os hacéis a la idea lo difícil de llevar que eran esas motos de 2 tiempos. ¿Por qué? Eran motos que subían a 13, 14.000 revoluciones, 15.000 revoluciones, pero que te encontrabas con que de repente a 13.000 revoluciones no corría y a 13.500 entraban 150 caballos de repente. Habré visto muchas imágenes de lo que se llama salir por orejas, que es que la moto va inclinada, el piloto acelera, la moto no corre, y de repente corre mucho, pierde la rueda trasera, la agarra y lanza al piloto por delante. Se llama salir por orejas porque el piloto sigue agarrado al manillar y da la vuelta en el aire y cae de espaldas, que es la peor forma de caer posible, ¿no? Y de hecho había muchos accidentes. Pero en los 80, realmente no fue en los 80, hubo una antesala, porque unos años antes aparece un marciano en el Mundial. Esta caída por orejas me trae a la memoria una anécdota. Sí, ya lo sé. Os voy a contar una anécdota. Pues sí, os voy a contar una anécdota, porque estaba haciendo un curso de motos con un amigo mío y era la última tanda y la última vuelta. Yo siempre lo digo, es como la última bajada de esquí, la última vuelta de una carrera, la última tanda, la última vuelta, venga, vamos a apretar, que es la última vuelta. Y bueno, pues claro, tiramos como locos. Íbamos 3 picados y el que iba delante de mí empezó a tirar como un loco y yo pensé, este no me deja atrás ni de coña, y el que iba detrás de mí pensó lo mismo. Pero cuando llegamos a meta llegamos 2 y le digo a mi compañero que iba delante, ¿qué ha pasado? Dice, pues no sé, pero mira, iba mirando a Jorge, que era el tercero en discordia, estaba lejos, veía un punto, pero de repente he visto un punto más pequeñito y otro punto arriba. De repente un punto se ha convertido en 2. Y efectivamente no llevaba una 500 de 2 tiempos, pero llevaba una moto muy potente y le pasó exactamente eso. Que muy tumbado, metió mucho gas, perdió la rueda trasera, agarró y le lanzó por arriba. Pero bueno, volvamos a las motos de los 80. No de los 80, porque hubo una antesala, porque como os decía, a finales de los 70... llega un marciano a los grandes premios. Un marciano, porque Kenny Roberts era un marciano. Este tío era un piloto americano que había corrido en Dirt Track y había ganado el campeonato AMA, el campeonato americano de Dirt Track. Muchos pensaréis, o no sabréis, o no tendréis ni idea, o no os importa lo más mínimo que es el Dirt Track. Yo os lo voy a explicar. El Dirt Track son carreras en ceniza que se hacen con motos con un pequeño detalle, que no tienen frenos, y que tú conduces a base de hacerlas derrapar. Simplemente giras pues, en óvalos de ceniza o de arena, lo suyo es ceniza, pero en óvalos que deslicen y la conduces con el gas y con el reparto de pesos. Y así conducía Kenny Roberts. Nadie había conducido así una moto de 500 en asfalto. Había hecho algo muy parecido, porque otro superpiloto que falleció en un accidente, que era Jarno Saarinen, no hacía lo que Kenny Roberts, pero sí fue el primer piloto que empezó a apoyar la rodilla en el suelo, que hoy en día lo hace todos los pilotos. Bueno, pues el primero que lo hizo regularmente y que tenía esa técnica era Jarno Saarinen. Y Kenny Roberts llegó al Mundial y ¿qué hizo? Pues pilotar como nadie lo hacía, que era conduciendo la moto derrapando. Claro, esto suena muy fácil. Llegas a una curva de derechas y en vez de girar más, pues haces derrapar la moto y girar. La teoría es muy fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo con una moto que tiene un acelerador tan crítico, que tiene mucha adherencia, que vas muy tumbado, que vas a 200. No es fácil. Bueno, la prueba de que no es fácil es que no lo hacía nadie hasta que llegó Kenny Roberts.
Pero Kenny Roberts tuvo muy buenos alumnos, aunque en esa década, para ganar, o eras americano o casi, porque los que ganaron de verdad, aparte de Kenny Roberts, fueron Freddie Spencer, fue Eddie Lobson, uno de mis pilotos favoritos, y Wayne Gardner, que no era americano, pero era australiano y era de la escuela americana. No me quiero olvidar porque en esa época hubo dos ganadores italianos, Franco Uncini y Lucchinelli, que no conducían como Kenny Roberts y aún así ganaron. Pero fueron los últimos que ganaron en esta categoría con una conducción, hago comillas, normal. A partir de ahora, todo el mundo iba derrapando. Eddie Lobson fue de los mejores discípulos de Kenny Roberts, un piloto que me encantaba, con un estilazo. Además me llamaba la atención porque hay pilotos que cuando inclinan la cabeza de Eddie Lobson, parecía que tenía una plomada, porque inclinaba la moto, pero la cabeza siempre iba a derecha. Y luego en esta década, tuvo lugar un hecho que nunca se ha repetido a partir de entonces, que un piloto fuera capaz de ganar 2 mundiales el mismo año. Y ese piloto fue Freddie Spencer. Freddie Spencer en 1985 consiguió ganar el mundial de 250 y de 500 el mismo año, y ha sido el último piloto en conseguirlo. Pero para mí tiene aún más mérito que Freddie Spencer fue el piloto que acabó con Kenny Roberts. Cuando digo que acabó casi literalmente. ¿Por qué? Porque me acuerdo de la carrera en el Gran Premio de Suecia, en Anderstorp, y el pique entre Spencer, que era un poco la joven generación, y Kenny Roberts, que no le gustaba perder en las chapas, era brutal. Brutal. Hicieron lo que alguna vez hemos hecho, yo creo que todos los pilotos alguna vez en la vida hemos dicho, hasta que no frene él, no freno yo. Y claro, van los dos, y claro, si los dos piensan lo mismo, lo que sucede es que no frena ninguno, que fue exactamente lo que pasó. Llegaron a una recta, iban a tope y los dos pensaron, hasta que no frene él, no freno yo. Y claro, llegó un momento que ya dijeron, ya no paramos. De hecho, se salieron, se cayeron, pero Freddie Spencer fue más rápido, puso la moto antes de pie y entró antes en meta. Y ahí se acabó Kenny Roberts. Kenny Roberts, unas declaraciones que para mí representan lo que había sentido en esa época. Dijo, no quiero dejar un deporte donde hay tíos dispuestos a matarse por ganar una puta carrera de motos. Como habéis visto, en motos fue una década muy calentita. Pero ¿y en rallies? En rallies, contra todo pronóstico, la FIA hace algo que a todos nos encantaba, pero que nadie pensamos que pudiera hacer. Permitir correr a prototipos en los rallies. Es decir, se inventa el Grupo B. Hay un vídeo sobre el Grupo B, no me voy a enrollar mucho. Ved ese vídeo porque realmente, os digo, hay coches más rápidos que los Grupo B en rallies hoy día, pero tan brutales nunca, no han vuelto a existir. Eran prototipos, coches con chasis de aluminio, carrocería de Kevlar, motor central, motor turbo, tracción total, y que han llegado a tener 600 y hasta 650 caballos. Y os digo unas cosas, cambiaron los coches, pero no cambiaron las carreteras, eran igual de estrechitas. Para ser conscientes, porque ahora vemos el Grupo B y decimos, joder, qué cochazos, qué pasada. Pero hay que ponerse en antecedentes. Yo os invito a que hagamos una cosa, vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a ir a finales de los 70 y primeros 80. Este ejercicio lo he hecho también en el Grupo B, pero es que me parece muy importante. ¿Qué coches ganaban los rallies en esa época? Pues ganaban el Opel Manta, el Ford Escort y el Fiat 131 Abarth. ¿Y cómo eran estos coches? Pues eran coches con un chasis monocasco de chapa, motor más o menos 2 litros, ahí delante, propulsión trasera, salvo el Fiat, que tenía suspensiones un poquito más sofisticadas, los demás llevan un eje rígido. Más o menos, para que os hagáis la idea, la arquitectura que llevan hoy día los camiones. Estos eran los coches que corrían en los años finales de los 70 y primeros 80. Cuando acabó la década, ya nada era igual. Prohibieron el Grupo B, pero es que los grupos a que le sucedieron eran coches que no eran prototipos, no eran coches diseñados específicamente para la competición, pero un Lancia Delta Integrale. El Lancia Delta Integrale, bueno, lo ganó todo. ¿Y por qué dejó de ganar el Lancia Delta Integrale? Porque llegó un chavalito nuevo que prometía mucho y justo en el 90 ganó el Mundial, un tal Carlos Sainz. Pero hasta entonces Lancia es que iban lanzando mundial tras mundial con su Delta Integrale. Los coches no tenían nada que ver. Los rallies dieron un cambio brutal en estos años 80. Yo lo confieso, nunca he llevado un coche de Grupo B. Sí he llevado algunos de los coches de calle
que se utilizaban como para homologar el Grupo B, pero un Grupo B de verdad no lo he llevado, aunque llevé un ZX Rally Ride cuando corrió la Baja Aragón, que era un pariente directo de un Peugeot 205 Turbo 16 y me quedé impresionado. Pero os voy a contar una anécdota, porque recuerdo perfectamente el día que fuimos a hacer la sesión de fotos de un Lancia Integrale. Encontraré esas fotos, a ver si las puedo encontrar, porque cuando habíamos acabado, habíamos hecho una sesión de fotos. Yo os he contado en otros vídeos que en esa época las fotos tenían que ser cañeras. Habíamos hecho unas fotos bastante chulas, pero cuando volvíamos vimos una carretera cerrada al tráfico, porque estaba de obras. Y lo que habían hecho era dejarla absolutamente plana, pero de tierra. Imagínate, una carretera cerrada al tráfico, virada, de tierra, un Lancia Integrale, una oficina de los coches de 20 y pocos años. Vamos, estaba cantado. Bueno, hicimos pasadas hasta que llegaron y nos echaron, claro. Pero hicimos pasadas al NT3 en la carretera, hicimos una sesión de foto que por ahí andará fantástica con un Lancia Integrale que no era un Grupo B, pero era un cochazo. ¿Y qué va detrás del Grupo B? Pues el Grupo C. Los Grupo B eran monstruosos, pero los Grupo C eran incluso más monstruosos. Es verdad que corrían en circuitos y no en tramos de rally, pero en ese momento, en esos 80, la FIA hizo también un reglamento muy permisivo. Un peso mínimo, unas pocas medidas y un límite de consumo, y allá te las entiendas. Y entonces dio lugar a coches espectaculares. Coches tan espectaculares como el Porsche 956 y 962, que son parientes, el Jaguar XJ-R9, el Peugeot 905 y otros muchos, el Mazda 787B con motor rotativo, el único coche, el primer japonés en ganar Le Mans y el único coche que lo ha hecho con motor rotativo. Hay un vídeo del Mazda y hay un vídeo del Grupo C, os invito a verlo, pero los Grupo C fueron tan impresionantes, las carreras tan competidas, que eclipsaron a la Fórmula 1. Y no a cualquier Fórmula 1, a la Fórmula 1 de la que os hablaba al principio de este vídeo. Esa Fórmula 1, ese Campeonato Mundial de Motos, los Grupo B, los Grupo C, os decía que los años 80 fueron unos años espectaculares. Y había más cosas, Si esto os parece poco, en el Motorsport había más cosas. Por ejemplo, estaba la Can-Am. La Can-Am era una serie canadiense-americana, del nombre de Can-Am, que el reglamento yo creo que se podría reducir a dos palabras: vale todo. Eran unos coches monstruosos. Ya habéis visto en la historia del 917 que ahí fue donde fue a parar el Porsche 917, que llegó a dar más de 1.100 caballos. También os he comentado que en motos había muchas categorías, había 5 categorías. Y aunque sé hablar de rallies, había unos rallies que se llamaban rallies africanos que hoy día no existen como tales, el East African Safari o el Rally de Bandama, que eran unos rallies que sería un cruce entre el Dakar y un mundial de rallies. Eran rallies que no había tramos cronometrados como en otros rallies, pero los tramos de enlace, que era todo rally, eran muy apretados y además eran por zonas muy complicadas. Hay fotos que veis a los coches entre jirafas, entre leones, rinocerontes, es una cosa muy curiosa. Y bueno, había auténticos expertos como Shekhar Mehta, el piloto indio, tanto coches, que Datsun era una de estas marcas, o Peugeot, que hacía coches muy buenos para ese tipo de rallies, y había versiones especiales de los coches normales adaptadas a esos rallies, como pilotos muy buenos para ese tipo de rallies. Pero es un tipo de rallies que tenían mucho encanto y que hoy en día ya no se disputan como tales. Realmente este tipo de rallies africanos fueron los precursores, aunque convivieron con los ride. Algún día haremos un vídeo distinguiendo qué es un rally y qué es un ride, pero para que os hagáis una idea, un ride es una prueba más larga, donde no hay tramos cronometrados, o si los hay son mucho más largos, y es una prueba un poquito más de resistencia que lo que es un rally, que es una prueba más de velocidad. Pero sigamos con los locos 80 y vamos a hablar de coches de calle, porque hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Hay un vídeo larguísimo, que Rodrigo se ha tirado horas y horas editándolo, pero vale la pena, sobre la era turbo, la era de los coches turbo, que fueron los 80, como no podía ser de otra manera. Así que no me voy a extender mucho en los coches turbo de esa época. Pero ya os he dicho qué coche apareció en los 80. Y para nombrar a este coche, en señal de respeto, lo suyo es ponerse de rodillas, porque voy a hablar del Ferrari F40, el último coche diseñado en vida del Commendatore.
Para hablar de Ferrari F40 hay que ponerse de rodillas. Insisto en que es el último coche que lanzó Ferrari estando en vida el Commendatore, donde él participó activamente, el primer superdeportivo y un coche espectacular, maravilloso, del que yo os he contado una anécdota y no me voy a enrollar, pero os la volveré a contar porque es un coche que probé largamente por carretera y por circuito, con casi 500 caballos, un motor V8 turbo y además realmente el F40 lo que era un coche de competición adaptado para ir por la calle. No tenía servodirección, ni tenía servofreno, ni tenía ABS, ni por supuesto las electrónicas. Veías el chasis dentro, no tenía casi guarnecidos. Tenía aire acondicionado porque el calor en verano era insoportable, pero los tiradores de las puertas no eran tales, era simplemente un cable de acero como un coche de competición, lo suficiente y lo justo para cerrar la puerta. Era un coche espectacular, pero no fue el único. Como os decía, aparte de este coche, que no lo vuelvo a nombrar porque no me quiero poner de rodillas otra vez, aparece el Porsche 959, que en su momento era un compendio de tecnología increíble, aparece el BMW M3, aparece el descapotable más vendido de todos los tiempos. Un coche al que tengo cariño porque es un coche que tiene 4 generaciones y yo de la presentación de las 4 generaciones. Estoy hablando del Mazda MX-5. Aparece el Ford Sierra Cosworth, el Lanceolente Integrale y todos esos coches, toda esa retahíla de coches con motor turbo, el 5 Turbo, el GT Turbo, el Ford Escort RS Turbo, el Citroën CX Turbo, un montón. Os invito a que veáis el vídeo de la era dorada del turbo y hablamos de todos estos coches. No quiero que la conclusión de este vídeo sea el pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque yo no soy de los que piensa eso. Yo soy de los que piensa que lo mejor está por venir, porque están pasando muchas cosas. Hamilton puede superar a Schumacher. Cuando Schumacher superó a Fangio en número de mundiales, a todos nos pareció increíble. Pues puede ser que Hamilton supere a Schumacher. Yo jamás lo hubiera pensado. Pero tenemos a Márquez en el Mundial que está haciendo cosas que nadie hubiera pensado. Está superando a mitos y yo creo que puede convertirse, podemos estar asistiendo al nacimiento del que puede ser considerado el mejor piloto de moto de la historia. Y están pasando muchas cosas en rallies y en circuitos, y hemos tenido a Fernando Alonso y tenemos a Carlos Sainz, y toda esta nueva era tecnológica de los eléctricos, de la Fórmula E, de los híbridos, seguro que nos van a traer sorpresas y novedades. O sea, que no soy de los que se refugian en el pasado. Adoro los 80, me parece que fue una época increíble, unos años locos, pero creo que hay cosas muy buenas que están por venir. Bueno, y aquí ha terminado el vídeo. Si os ha gustado... Coche del día, coche del día, coche del día. Falta el coche del día. Bueno, ante la aclamación del público que nos asiste a esta grabación, no me había olvidado, lo había hecho a propósito a ver si se les olvidaba a ellos. He elegido un coche que por supuesto tiene que ser ochentero, pero he elegido un coche que no tiene turbo, que en los años 80 todos los deportivos, este es un deportivo, tenían turbo. Pero es que en los años 80 nació otra alternativa, otras siglas que también fueron mágicas. Al turbo le sucedió el 16V, las 16 válvulas. Hoy día casi todos los coches de gasolina y diésel llevan 4 válvulas por cilindro, pero entonces era una novedad. El coche que he elegido es alemán, es una 3 puertas, es deportivo, tiene 16 válvulas y no es un Golf GTI. He elegido el Opel Kadett GSI 16 válvulas. ¿Por qué lo he elegido? Porque este coche me impresionó. Directamente lo digo, me impresionó. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a aparecer los coches con motor de 16 válvulas, era cierto que daban más potencia. El propio Golf, lo comentamos en otro vídeo, daba 136 caballos en vez de 110. Quiero recordar, hablo de memoria. El 16 válvulas versus el de 8 válvulas. Pero no tenía bajos. Y en cambio Opel lanzó un motor 2 litros que tenía bajos, tenía altos, tenía medios. Era una pasada. Era el mejor motor del momento con diferencia. El coche corría una barbaridad. Era muy bonito, tenía buena aerodinámica y el bastidor era eficaz, pero tenía era un poquito delicado. Yo me acuerdo, no es una anécdota, es un hecho real, que me iba a cubrir una carrera en Calafat y estaba saliendo y me llamó la que entonces era la directora de comunicación de Opel, Pilar Guridi. Oye,
tengo el Opel Kadett GSI 16 válvulas, ¿te lo puedo recoger ahora mismo? Y dije, bueno, ahora mismo voy allí. Cambié el coche que tenía, que no recuerdo cuál es, y me fui con ese 16 válvulas, que era una pasada, era una pasada. Me acuerdo que probando el coche por las carreteras cercanas a Calafat, me llevé un par de sustos porque es verdad que el coche corría mucho, invitaba a atacar y el eje trasero pues de vez en cuando hacía cosas un poco raras. Sufrí mucho a la vuelta porque después de probar el coche, de ir a cenar con amigos, acostarnos tarde, cubrir la carrera, ir de circuito de aquí para allá, estaba agotado. Entonces a mi novia de entonces, que no voy a decir el nombre, pero sigue siendo periodista del motor, es otra pista, y si ve este vídeo se va a acordar de la anécdota, le dije, oye, ¿por qué no conduces tú? Y así me relajo. Esto me ha pasado más veces. Me ha pasado más veces y contaré otra anécdota parecida a esta. ¿Por qué no conduces tú? Y así yo me relajo. Ah, vale, vale. Y me acuerdo que iba por la autopista de peaje completamente a fondo. Iba a 200. Yo cuando llegaba a una curva rápida y con las juntas de dilatación el coche saltaba, yo me imaginaba que el coche se pusiera de lado, yo entonces me dije decirle, oye, por favor, ¿no puedes ir más despacio? No, es que el coche va muy bien, sí, va muy bien, pero yo no voy nada bien. Bueno, me puse en el asiento de la derecha para descansar y no fuimos. Fui rígido como un palo todo el viaje y llegué más cansado de lo que había salido. Pero bueno, la verdad es que el coche es un coche impresionante y me encantó. Me encantó el motor y el coche en general. Y ahora sí hemos llegado al final. Y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado el vídeo, por favor, dadnos un like, que nos encanta que nos deis un like. Y mucho más que os suscribáis y seamos muchos más garajistas. Si estáis en YouTube ya sabéis que hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y me encantan los comentarios. Ya no tengo tiempo de contestar todos, pero os aseguro que los leo todos. Os aseguro que los leo todos. Y contesto los que tengo tiempo o los que me parecen más interesantes. Así que, por favor, dejad vuestro comentario, porque además de leerlo yo, somos una comunidad y entre vosotros mismos lo leéis y aprendo un montón. Y lo más importante, y como siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!